El viento de la madrugada aullaba alrededor de la vieja casa de madera, colándose por las rendijas invisibles de las ventanas y trayendo consigo el aliento helado de un invierno implacable. Elías abrió los ojos en la oscuridad, rodeado por ese silencio denso y pesado que solo conocen quienes han perdido a la persona con la que compartían la vida. A sus 40 años se consideraba un hombre que ya había vivido todo lo que el destino tenía para ofrecerle. Habían pasado 5 años desde que la enfermedad se llevó a su esposa y con ella los colores de su mundo. Desde entonces, su existencia en aquella granja aislada se había reducido a una rutina milimétrica, diseñada para mantener la mente ocupada y el corazón adormecido. Se levantó con pesadez, sintiendo el crujir de las tablas bajo sus pies descalzos. El reloj de la pared marcaba las 4 de la mañana. No necesitaba luz para moverse por la casa. Conocía cada sombra, cada mueble, cada rincón impregnado de recuerdos. Caminó hacia la cocina y encendió el fuego bajo la vieja cafetera de metal. Mientras esperaba que el agua hirviera, se apoyó en la encimera y miró por la ventana hacia el exterior. La oscuridad era casi absoluta, apenas interrumpida por la pálida luz de una luna mortecina que luchaba por atravesar las nubes densas. A veces, la soledad nos hace creer que el mundo entero se ha olvidado de nuestra existencia, que somos apenas fantasmas habitando nuestros propios recuerdos. Si alguna vez has sentido ese vacío profundo en el pecho, si conoces el peso de una casa que de repente se vuelve demasiado grande, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita. Aquí, entre estas historias, encontramos compañía y consuelo. Me gustaría mucho saber desde qué ciudad o país me escuchas hoy. Déjalo en los comentarios, porque saber que estamos conectados a través de la distancia hace que este viaje tenga mucho más sentido. Elías se sirvió el café en una taza de barro oscuro, el calor del recipiente reconfortando sus manos curtidas por el trabajo del campo. Se bebió el líquido amargo en sorbos lentos, preparando su cuerpo para el frío que lo esperaba afuera. Se puso sus botas pesadas, un abrigo de lana gruesa que había perdido su color original hace mucho tiempo y tomó la linterna de la entrada. Su primera tarea del día, como siempre, era revisar a los animales y asegurar el galineiro, un cobertizo rústico situado a unos 100 metros de la casa principal, cerca de la linde del bosque. Al salir, el aire gélido le golpeó el rostro como una bofetada. El pasto estaba cubierto por una fina capa de escarcha que crujía bajo sus botas. La respiración de Elías formaba pequeñas nubes de vapor en el aire mientras avanzaba por el sendero conocido. El silencio del campo solo era interrumpido por el sonido de sus propios pasos y el ulular lejano de un búho. Sin embargo, a medida que se acercaba al galineiro, algo rompió la monotonía de aquella madrugada. Elías se detuvo, agudizando el oído. Era un sonido sutil, casi imperceptible por encima del viento, pero inconfundible para un hombre acostumbrado a los ruidos de su tierra. Las gallinas estaban inquietas. No hacían el escándalo típico de cuando un zorro o un depredador salvaje entra a atacar, sino que emitían cacareos bajos y nerviosos, moviéndose de un lado a otro en la oscuridad. Elías frunció el ceño y apretó el agarre sobre la linterna. Pensó en un perro errante o quizás un ladrón desesperado que buscaba robar algo de comida. Con pasos cautelosos, tratando de no hacer ruido, se acercó a la puerta de madera gastada. El cerrojo estaba quitado. Él recordaba perfectamente haberlo asegurado la noche anterior. Su corazón, que llevaba años latiendo a un ritmo monótono y sin sorpresas, experimentó una sacudida de alerta. Empujó la puerta lentamente. Los goznes emitieron un quejido agudo que pareció resonar en todo el valle. Elías encendió la linterna y barrió el interior del cobertizo con el haz de luz amarilla. Las gallinas se agruparon en los estantes superiores, observándolo con ojos brillantes y asustados. El olor a paja húmeda y a tierra llenó las fosas nasales del hombre.
Deslizó la luz por el suelo de tierra batida, buscando al intruso. Primero vio un par de botas desgastadas, manchadas de barro seco. Luego, unas piernas envueltas en pantalones demasiado grandes y finalmente, un cuerpo acurrucado en la esquina más alejada, medio cubierto por sacos vacíos de alimento para animales y paja suelta. Elías contuvo la respiración. No era un ladrón peligroso ni un animal salvaje. Era una persona, y por su tamaño, parecía alguien muy frágil. Dio un paso hacia adelante, haciendo crujir la paja. La figura se encogió aún más, como si intentara fundirse con la pared de madera para desaparecer. Un temblor violento e incontrolable sacudía aquel cuerpo. «Oye», dijo Elías con voz grave pero contenida, tratando de no asustar más a quien quiera que fuera. «No voy a hacerte daño». La figura no respondió, pero el temblor se intensificó. Elías se arrodilló lentamente, manteniendo una distancia prudencial, y dirigió la luz de la linterna un poco hacia abajo para no cegar a la persona. Con cuidado, extendió una mano y apartó suavemente uno de los sacos gruesos. El aliento se le atascó en la garganta. Debajo de aquellas ropas maltrechas, con el rostro sucio de tierra y lágrimas secas, se encontraba una mujer joven. Parecía tener unos 24 años, aunque la desnutrición y el miedo extremo hacían que sus rasgos parecieran aún más infantiles y vulnerables. Tenía el cabello oscuro enmarañado, pegado a las mejillas por el sudor frío, y sus labios estaban morados por la temperatura glacial de la noche. La joven abrió los ojos con lentitud, cegada momentáneamente por la luz periférica. Sus ojos revelaban un terror tan profundo, tan abismal, que Elías sintió un dolor físico en su propio pecho. Era la mirada de un animal acorralado que espera el golpe de gracia. Ella intentó retroceder, arañando la pared de madera con las uñas llenas de tierra, pero no tenía a dónde ir. «Por favor», susurró ella con una voz tan quebrada que apenas fue un soplo de aire. «Por favor, no me lastime». Elías dejó la linterna en el suelo para mostrarle ambas manos vacías. Una tormenta de emociones que creía muertas se arremolinó en su interior. Podría haber hecho lo que cualquier hombre en su situación haría: llamar a las autoridades, sacarla de su propiedad, proteger su espacio cerrado. Era lo lógico, era lo seguro. Pero al mirar a esa joven temblando entre las gallinas, buscando calor en la miseria, Elías no vio a una intrusa. Vio el sufrimiento humano en su estado más puro. Y si había algo que él entendía a la perfección, era el dolor. «Tranquila», respondió él, bajando el tono de su voz hasta convertirlo en un murmullo reconfortante, el mismo tono que usaba para calmar a un caballo asustado. «No te voy a hacer nada malo. Estás a salvo aquí, pero te vas a congelar si te quedas en este lugar». La joven lo miró, buscando en el rostro maduro y marcado de Elías alguna señal de engaño. Lo que encontró fue un par de ojos cansados y profundamente tristes, pero carentes de cualquier maldad. «Me llamo Elías», continuó él, sin moverse de su posición. «¿Tienes un nombre?» Ella tragó saliva con dificultad. Sus dientes castañeteaban de manera incontrolable. «Alice», murmuró, apenas audible. «Muy bien, Alice. Hace demasiado frío para estar aquí fuera. Necesitas calentarte. Voy a ayudarte a levantarte y vamos a ir a la casa. Tengo fuego encendido y algo de comida caliente. ¿De acuerdo?» Alice dudó. El instinto de supervivencia que la había llevado a esconderse le gritaba que huyera, pero su cuerpo había llegado al límite absoluto de sus fuerzas. Estaba exhausta, hambrienta, y el frío se había instalado en sus huesos como un veneno silencioso. Si se quedaba allí, sabía que no pasaría de esa noche. Con un movimiento lento y doloroso, asintió levemente con la cabeza. Elías se quitó su grueso abrigo de lana, se acercó despacio, como si se aproximara a un ave asustada, y cubrió los hombros temblorosos de Alice.
Ella cerró los ojos al sentir el calor residual del cuerpo de él atrapado en la tela, aferrándose al abrigo con manos agarrotadas. «Vamos, despacio», indicó Elías. La ayudó a ponerse en pie, pero en cuanto Alice apoyó peso en sus piernas, sus rodillas cedieron. La fatiga acumulada le impidió mantenerse erguida. Antes de que cayera al suelo de tierra, Elías la sostuvo por la cintura. Era alarmantemente ligera, sin pensarlo dos veces y con una facilidad que demostraba la fuerza de sus años de trabajo físico, la levantó en brazos. Alice soltó un pequeño grito de sorpresa, pero la resistencia duró apenas un segundo. Demasiado cansada para luchar, dejó caer su cabeza contra el pecho del hombre, rindiéndose finalmente a la protección que se le ofrecía. Elías podía sentir el corazón de la joven latiendo desbocado contra él, como un tambor frenético. Salió del galineiro pateando la puerta para cerrarla, dejando a las gallinas en paz, y emprendió el camino de regreso a la casa. La oscuridad parecía menos opresiva ahora, o quizás era que, por primera vez en un lustro, Elías tenía un propósito que iba más allá de su propia supervivencia emocional. Cada paso sobre la hierba congelada era firme. Llevó a Alice al interior de la casa, donde el contraste de temperatura era inmediato. La sentó con suma delicadeza en el viejo sillón de cuero que estaba justo frente a la chimenea apagada en la sala principal. «Quédate aquí, voy a encender el fuego», le dijo. Alice permaneció inmóvil, observando el entorno con ojos desorbitados, absorbiendo los detalles de aquel salón rústico y silencioso. Elías se movió con rapidez. Colocó leña seca en la chimenea, preparó la yesca y en cuestión de minutos unas llamas vigorosas comenzaron a lamer los troncos, arrojando una luz cálida y danzante sobre los rostros de ambos y devolviendo la vida a la habitación. El hombre fue a la cocina y calentó rápidamente un caldo de pollo que había preparado la tarde anterior. Al volver, encontró a Alice exactamente en la misma posición, hipnotizada por las llamas de la chimenea. Se acercó y le ofreció la taza humeante. «Bebe despacio», le aconsejó. «Si lo tomas muy rápido, te sentará mal». Las manos de Alice aún temblaban tanto que Elías tuvo que ayudarla a sostener la taza al principio. El primer sorbo pareció devolverle algo de color a las mejillas. Cerró los ojos y soltó un suspiro largo y tembloroso, saboreando el calor líquido que descendía por su garganta, ahuyentando el frío interno que la consumía. Elías tomó una silla de madera y se sentó frente a ella, al otro lado de la chimenea. No hizo preguntas. No preguntó de dónde venía, de quién huía, ni qué hacía en sus tierras a esas horas de la noche. Sabía, por su propia experiencia con el sufrimiento, que hay momentos donde las palabras sobran y el silencio es el mayor acto de respeto. Las historias dolorosas pesan demasiado como para ser contadas cuando el cuerpo apenas puede sostenerse en pie. La observó en silencio mientras ella terminaba el caldo. Notó los pequeños hematomas en sus muñecas, la suciedad en sus uñas, la ropa rasgada que delataba un largo camino recorrido a la intemperie. ¿Qué clase de infierno había vivido una mujer tan joven para preferir el terror y el hielo de un galineiro a la ayuda humana? «Gracias», susurró Alice de repente, interrumpiendo el crepitar del fuego. Su voz, ahora un poco más firme, gracias a la bebida caliente, tenía una dulzura inesperada. «Yo no quería causar problemas. Me iré en cuanto amanezca». Elías cruzó las manos sobre sus rodillas y la miró con esa calma profunda que otorgan los años y las cicatrices. «No tienes que irte a ningún lado», respondió él, su voz grave resonando con firmeza en la habitación silenciosa. «Afuera hace mucho frío y no pareces estar en condiciones de caminar mucho más. Hay una habitación de invitados al final del pasillo. Lleva años vacía. Puedes usarla». Alice levantó la vista, encontrándose con los ojos de él. Había incredulidad en su mirada. Estaba tan acostumbrada a la hostilidad del mundo que la bondad desinteresada le resultaba casi imposible de procesar.
¿Por qué hace esto?, preguntó ella, apretando la taza vacía contra su pecho como si fuera un escudo. ¿Por qué ayuda a una desconocida que se coló en su propiedad? Elías desvió la mirada hacia las llamas de la chimenea. La imagen de su difunta esposa cruzó su mente, como lo hacía 100 veces al día, pero esta vez no trajo la punzada de agonía habitual. Trajo una extraña sensación de claridad. Porque una vez, alguien que amaba mucho me dijo que cuando el mundo se vuelve oscuro, lo único que nos salva es encender una luz para otra persona, respondió Elías con sinceridad. Y tú pareces haber estado caminando en la oscuridad durante demasiado tiempo. Las lágrimas, que hasta ese momento Alice había contenido con feroz determinación, finalmente se desbordaron, rodando silenciosas por sus mejillas sucias. No lloraba de tristeza, sino del alivio abrumador de sentirse, por un instante, a salvo. Elías se puso de pie, dándole la espalda para concederle privacidad en su llanto. Ven, te mostraré la habitación. Hay mantas limpias y gruesas. Nadie te molestará allí, le indicó suavemente. Alice se levantó, aún envuelta en el abrigo gigante de Elías, y lo siguió con pasos inciertos por el pasillo de madera crujiente. La casa olía a cera vieja, a madera seca y a recuerdos silenciosos. Al llegar a la puerta del fondo, Elías la abrió, revelando una habitación sencilla, pero impecablemente limpia. Una cama de hierro forjado con un colchón grueso dominaba el espacio. El baño está en la puerta de al lado si quieres lavarte un poco. Cierra la puerta con seguro si te hace sentir más tranquila, le dijo él, deteniéndose en el umbral. Descansa, Alice, mañana será otro día. Buenas noches, Elías, murmuró ella. Y gracias de nuevo. Él asintió levemente y regresó a la sala. Escuchó el suave clic de la cerradura al cerrarse la puerta de la habitación de invitados. Elías se sentó de nuevo en su silla frente al fuego. Las llamas seguían bailando, proyectando sombras largas en las paredes de la casa. Por primera vez en 5 años, sentía que su hogar ya no era un sepulcro de memorias pasadas, sino un lugar que albergaba vida. No sabía absolutamente nada de esa mujer joven que ahora dormía bajo su techo. No sabía los peligros que podría traer consigo, ni las complicaciones que seguramente surgirían. A sus 40 años, había tomado una decisión puramente instintiva, guiada por un rincón de su alma que él creía marchito para siempre. Había rescatado a una extraña, pero mientras observaba las brasas arder, Elías comenzó a preguntarse si, en realidad, no era ella quien había llegado para rescatarlo a él del invierno eterno en el que vivía. El sol de la mañana despuntó tímidamente sobre las colinas cubiertas de escarcha, arrojando una luz pálida y fría que se filtraba por las ventanas de la vieja casa de campo. Elías ya estaba despierto. En realidad, apenas había logrado conciliar el sueño durante un par de horas. Su mente, habituada a la monotonía y al silencio absoluto de los últimos 5 años, se encontraba en un estado de alerta inusual. El ritmo de su vida se había visto alterado por la presencia que dormía al final del pasillo. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento contra el tejado, lo hacía aguzar el oído, preguntándose si la joven necesitaba algo, si se había marchado en mitad de la noche, o si todo había sido una extraña ilusión provocada por la soledad. Se levantó con la misma lentitud de siempre, pero con una energía diferente recorriendo sus venas. Se dirigió a la cocina, pisando con cuidado para no hacer ruido. El suelo de baldosas de terracota estaba helado, pero él ignoró el frío. Comenzó a preparar el desayuno, una tarea que normalmente realizaba de forma mecánica, casi sin pensar. Sin embargo, hoy sus movimientos tenían un propósito distinto. Sacó una sartén de hierro fundido, cortó rebanadas gruesas de pan casero que había horneado 2 días atrás y sacó media docena de huevos frescos de la canasta. El aroma a café recién hecho, fuerte y reconfortante, comenzó a inundar la casa, mezclándose con el olor a mantequilla derritiéndose en el fuego. A veces,
La vida nos coloca frente a situaciones inesperadas que nos obligan a salir de nuestro propio encierro emocional. Cuando el dolor nos ha aislado, cuidar de otro ser humano puede ser la llave que abre la puerta de nuestra propia prisión. Si alguna vez has sentido que ayudar a alguien más te ha salvado a ti mismo, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí compartimos historias que tocan el alma y nos recuerdan nuestra propia humanidad. Me encantaría que dejaras un me gusta en este video para que estas narraciones puedan llegar a más personas que, quizás, necesitan escuchar un mensaje de esperanza en el día de hoy. Mientras los huevos chisporroteaban en la sartén, la puerta de la habitación de invitados se abrió con un leve rechinido. Elías detuvo sus manos y giró la cabeza. Alice apareció en el umbral del pasillo. Llevaba puesta una camisa de franela a cuadros que Elías había dejado sobre una silla la noche anterior. Le quedaba inmensa, llegándole casi hasta las rodillas, con las mangas enrolladas varias veces para liberar sus manos. Su rostro, ahora libre de la capa de tierra y barro, revelaba una palidez casi translúcida. Las ojeras oscuras bajo sus ojos marrones hablaban de semanas, tal vez meses, de un agotamiento profundo y un miedo constante. Se quedó allí, de pie, aferrando el borde de la camisa con ambas manos, como si esperara ser reprendida o expulsada en cualquier momento. La desconfianza estaba tatuada en su postura defensiva. «Buenos días», dijo Elías, rompiendo el hielo con una voz suave y calmada. «Justo a tiempo. El desayuno está casi listo. Ven, siéntate cerca de la estufa, allí hace más calor». Alice avanzó con pasos cortos y vacilantes. Sus ojos escrutaban cada rincón de la cocina, evaluando las posibles salidas, un instinto de supervivencia que no se apagaba ni siquiera en la calidez de aquel hogar. Se sentó en la silla de madera que Elías le indicó, manteniendo las manos en el regazo, encogiendo los hombros. Yo lavé la ropa que me prestó ayer», murmuró ella, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «La dejé doblada sobre la cama y limpié el baño. No quiero ser una carga». Elías sirvió 2 platos abundantes y colocó uno frente a ella. El vapor caliente que subía de la comida hizo que Alice cerrara los ojos por una fracción de segundo, traicionando el hambre feroz que consumía su cuerpo. «Aquí nadie es una carga, Alice», respondió él, sentándose al otro lado de la pequeña mesa de madera. «Come, necesitas recuperar fuerzas. El frío de anoche se te ha metido en los huesos». Ella tomó el tenedor con manos temblorosas. Al principio comió despacio, intentando mantener la compostura, pero el instinto fue más fuerte. Al cabo de unos segundos, comenzó a comer con una avidez desesperada, como alguien que no tiene la certeza de cuándo volverá a ver un plato de comida. Elías desvió la mirada hacia la ventana, fingiendo observar el paisaje helado para concederle a la joven la dignidad de la privacidad en su momento de mayor vulnerabilidad. Sabía lo humillante que podía ser la necesidad extrema. El silencio entre ellos no era incómodo, sino pesado, cargado de todas las preguntas que Elías no hacía y de todas las respuestas que Alice no estaba lista para dar. Al terminar, ella dejó los cubiertos sobre el plato vacío y tomó un largo sorbo de café con leche. Un ligero suspiro de alivio escapó de sus labios. «Gracias», dijo ella, esta vez mirándolo directamente. Sus ojos tenían un brillo de gratitud, pero la sombra del temor seguía acechando en el fondo. «Es la primera comida caliente que tengo en mucho tiempo». «Puedes quedarte aquí hasta que te sientas mejor», ofreció Elías con un tono neutro, sin presionar. «No te haré preguntas, no llamaré a nadie. ¿Estás segura en esta granja?» Alice bajó la mirada, fijándola en la madera gastada de la mesa. Sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de la taza. «Usted no sabe quién soy», susurró ella, y su voz tembló ligeramente. «No sabe de qué vengo huyendo. Podría traerle problemas. Podría ser una mala persona».
Elías soltó una risa breve y ronca, carente de humor pero llena de comprensión. Apoyó los codos sobre la mesa y la miró con una intensidad serena. A mis 40 años, he aprendido a distinguir a las personas malas de las personas asustadas. Alice, sentenció, y tú estás aterrada. El miedo te ha encogido el alma. Lo vi anoche en el Galineiro. Lo veo ahora en la forma en que miras hacia la puerta cada 2 minutos. No me importa de qué huyes. Mientras estés bajo mi techo, nadie te hará daño. Las palabras de Elías parecieron golpear una barrera invisible dentro de la joven. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla pálida, pero ella se apresuró a secarla con el dorso de la mano, como si mostrar debilidad fuera un lujo que no podía permitirse. Todos llevamos cicatrices invisibles, heridas que el tiempo intenta cerrar, pero que a veces se abren con una simple palabra de consuelo. Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre tus propias batallas o sobre alguien a quien amas, te animo a compartir este video con esa persona especial. A veces, un pequeño gesto, como compartir una historia que nos toca el corazón, puede ser el abrazo en la distancia que alguien necesita desesperadamente. Déjame saber en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás escuchando hoy. Me gusta mucho leerlos y sentir que esta gran comunidad sigue creciendo día a día. Después del desayuno, Elías se puso su abrigo grueso, sus botas de trabajo y sus guantes de cuero. La rutina de la granja no se detenía por nadie. Había que alimentar a los caballos, limpiar los establos y asegurar las cercas que el viento del invierno intentaba derribar. Antes de salir, se volvió hacia Alice, que había comenzado a recoger los platos con intención de lavarlos. «Deja eso ahí», le ordenó suavemente. «Descansa frente al fuego. Hay leña suficiente junto a la estufa. Volveré al mediodía». Alice asintió, pero en cuanto la puerta se cerró detrás del hombre, no pudo evitar sentirse inútil. Había sobrevivido los últimos meses a base de puro movimiento, huyendo, escondiéndose, trabajando por unas monedas en lugares de mala muerte para poder seguir su camino hacia ninguna parte. La quietud de aquella casa le resultaba aterradora porque, en el silencio, los recuerdos de su pasado amenazaban con atraparla. Se acercó al fregadero, abrió el grifo de agua caliente y comenzó a lavar los platos. El agua humeante era un lujo indescriptible. Mientras restregaba la sartén, miró por la ventana que daba al patio trasero. A lo lejos, vio a Elías caminando hacia el granero, con pasos firmes y seguros. Era un hombre grande, de hombros anchos, con el cabello castaño salpicado de canas prematuras y una barba corta y descuidada. Transmitía una fuerza tranquila, la solidez de un roble antiguo que ha soportado innumerables tormentas. Ella se preguntó qué tragedia había vaciado esa casa inmensa, qué pérdida había dejado esa mirada de profunda melancolía en los ojos de su salvador. Terminó de limpiar la cocina y se acercó a la sala principal. La estufa a leña irradiaba un calor agradable. Se sentó en el sofá y tomó un libro al azar de una estantería polvorienta. Intentó leer, pero las letras bailaban ante sus ojos. Un cansancio monumental, un agotamiento que iba más allá de lo físico, comenzó a apoderarse de ella. Sus párpados pesaban como plomo. De repente, un sonido en el porche la sobresaltó. Era un rasguño suave contra la madera de la puerta principal, acompañado de un gemido bajo. El corazón de Alice dio un vuelco. Se acercó a la puerta conteniendo la respiración. Miró por la pequeña ventana de cristal y soltó un suspiro de alivio al ver a un perro viejo, de pelaje oscuro y desgreñado, con el hocico gris por los años, que la miraba con ojos tristes y suplicantes. Abrió la puerta con cuidado. El viento frío del exterior entró de golpe, haciéndola temblar. El perro no intentó entrar, simplemente se quedó allí, moviendo la cola lentamente, como esperando permiso. «Hola», le susurró Alice, arrodillándose en el umbral, ignorando el aire helado. Extendió una mano temblorosa. El animal se acercó despacio,
olfateó sus dedos y luego apoyó su cabeza pesada contra la palma de la joven. Un nudo doloroso se formó en la garganta de Alice. Ese gesto simple, esa aceptación incondicional del animal, rompió otra de sus defensas. Hundió los dedos en el pelaje grueso del perro viejo y cerró los ojos, permitiéndose disfrutar de ese contacto cálido. Durante meses, todo contacto físico que había experimentado había sido brusco, violento o amenazante. La suavidad de aquel momento la conmovió profundamente. Muchas veces son los seres más silenciosos los que nos enseñan las lecciones más grandes sobre la confianza y el amor incondicional. Si alguna vez un animal te ha rescatado en un momento de tristeza, sabes exactamente de lo que hablo. Te invito a dejar tu experiencia en los comentarios, porque leer esas historias nos llena el alma de luz. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las siguientes partes de esta emocionante historia. Elías regresó al mediodía, con el rostro enrojecido por el viento cortante y las botas cubiertas de nieve recién caída. Al entrar a la casa, se quitó el abrigo y se sacudió el frío. Esperaba encontrar a Alice sentada junto al fuego, quizás dormida, pero la casa estaba sumida en un silencio extraño. Alice llamó, con un ligero tono de preocupación asomando en su voz. Caminó hacia la cocina y luego hacia la sala, pero no estaba allí. El pánico, un viejo y conocido enemigo, comenzó a trepar por su espalda. ¿Se había ido? ¿Había decidido que la huida era mejor que la seguridad de un hogar extraño? Se dirigió al pasillo y vio que la puerta de la habitación de invitados estaba entreabierta. Se acercó despacio y miró hacia adentro. Alice estaba acostada en la cama, completamente vestida, acurrucada bajo dos mantas gruesas. Estaba temblando. No era el temblor nervioso de la noche anterior, provocado por el miedo. Era un temblor profundo, rítmico, el tipo de escalofrío que nace desde las entrañas cuando el cuerpo pierde la batalla contra el frío. Elías entró en la habitación. Un sonido áspero y húmedo rasgó el silencio. Alice tosió, un golpe de tos profundo que pareció desgarrar su pecho, haciéndola encogerse sobre sí misma con un gemido de dolor. «Alice», dijo él, acercándose rápidamente al borde de la cama. Ella abrió los ojos a medias. Sus pupilas estaban dilatadas y sus mejillas, que por la mañana estaban pálidas, ahora ardían con un rubor febril e intenso. «Tengo frío», murmuró ella, y sus dientes castañeteaban con tanta fuerza que a duras penas podía articular las palabras. «Siento mucho frío, Elías». El hombre frunció el ceño, se sentó en el borde del colchón y con cuidado retiró el cabello húmedo por el sudor de la frente de la joven. Apoyó el dorso de su mano grande y curtida contra su piel. Estaba ardiendo. La fiebre había subido de manera alarmante en cuestión de un par de horas. El frío extremo de la noche que había pasado en el galineiro, sumado a la desnutrición evidente y al cansancio acumulado, habían quebrado sus defensas por completo. Un escalofrío de terror puro recorrió la espina dorsal de Elías. La imagen de su esposa, pálida y consumida por la fiebre en esa misma casa, se proyectó en su mente con la fuerza de un relámpago cruel. El fantasma de la impotencia, la agonía de ver sufrir a alguien sin poder hacer nada para detenerlo, lo golpeó con furia. Había jurado que nunca más volvería a pasar por ese infierno, que nunca más permitiría que la enfermedad entrara en su territorio para arrebatarle a un ser humano. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo para alejar a los demonios del pasado y obligó a su mente a enfocarse en el presente. Ahora no se trataba de su esposa, se trataba de Alice, una joven de 24 años que dependía absolutamente de él. «Tranquila», le dijo, forzando un tono de voz firme y seguro, aunque su corazón latía desbocado. «Es solo la reacción de tu cuerpo al frío de anoche. Estarás bien, voy a cuidarte». «No quiero causar molestias», repitió ella débilmente, tosiendo de nuevo y llevándose una mano al pecho adolorido. «Debería irme. Solo le traigo problemas».
No vas a ir a ninguna parte, sentenció él con una autoridad amable, pero inquebrantable. Afuera hay una tormenta de nieve en camino. Si sales por esa puerta, no vivirás para ver el amanecer. Te vas a quedar en esta cama. El orgullo y el miedo a depender de los demás muchas veces nos hacen rechazar la ayuda cuando más la necesitamos, creyendo que somos un peso para el mundo. Si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas que permitir que alguien te cuide es también un acto de valentía y de amor. Ayúdame a que este mensaje llegue a más personas dejando tu me gusta y compartiendo este video. Tu apoyo es fundamental para que nuestro canal Historias Narradas siga creando estos relatos que nos unen. Elías se levantó rápidamente. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Los protocolos médicos rudimentarios del campo estaban grabados a fuego en su memoria. Fue a la cocina, llenó un recipiente con agua tibia y buscó varios paños limpios de algodón. También preparó una infusión fuerte de corteza de sauce y hierbas medicinales que él mismo cultivaba, un remedio antiguo para bajar la fiebre y aliviar el dolor en el cuerpo. Cuando regresó a la habitación, Alice parecía haber perdido la noción de su entorno. Susurraba palabras incomprensibles en un delirio leve, moviendo la cabeza de un lado a otro sobre la almohada. Elías se sentó a su lado. Exprimió uno de los paños húmedos y lo colocó con extrema delicadeza sobre la frente ardiente de la joven. Ella soltó un suspiro trémulo ante el contraste de temperatura, relajando ligeramente los músculos del rostro. «Alice, necesito que bebas esto», le dijo él, levantando un poco su cabeza y acercando la taza humeante a sus labios resecos. «Vamos, solo un poco. Te ayudará con el dolor y la fiebre». Ella obedeció casi por instinto, tragando el líquido amargo con dificultad, haciendo muecas de desagrado, pero demasiado débil para protestar. Elías la observó mientras volvía a recostarse. Era tan joven, tan frágil. La responsabilidad de aquella vida ajena pesaba ahora sobre sus hombros, pero sorprendentemente, ese peso no lo aplastaba. Al contrario, le daba un propósito, una razón urgente para estar presente, para luchar, para vencer a esa muerte silenciosa que acechaba en forma de enfermedad. La tarde avanzó implacable, dando paso a una noche prematura y oscura. En el exterior, la tormenta de nieve pronosticada había comenzado, azotando las ventanas con ráfagas furiosas de viento blanco, aislando la granja por completo del resto del mundo. Los caminos estaban cortados, no había forma de llegar a un pueblo, ni de traer a un médico. Estaban solos. Elías no se movió de la silla junto a la cama. Cambiaba los paños húmedos de la frente de Alice cada pocos minutos, humedecía sus labios partidos con agua y vigilaba de cerca su respiración rápida y superficial. Cada vez que ella tosía, el pecho del hombre se contraía en un reflejo de dolor compartido. En medio de la madrugada, cuando el cansancio amenazaba con cerrar los ojos de Elías, Alice comenzó a agitarse bajo las sábanas. La fiebre estaba en su punto máximo, sudaba profusamente y su respiración se había vuelto un silbido agónico. «No, por favor, no», murmuró ella en medio de su delirio, lanzando un brazo al aire como si intentara defenderse de un atacante invisible. Sus manos se cerraron en puños, aferrando las sábanas con una fuerza desesperada. «Ya no puedo más, déjame ir». Elías sintió que el corazón se le partía en pedazos. Fuera lo que fuera de lo que aquella mujer venía huyendo, el trauma estaba tan arraigado en su mente que ni siquiera la inconsciencia le daba tregua. Sin dudarlo, tomó las manos de Alice entre las suyas, envolviendo esos puños apretados con el calor y la firmeza de sus palmas protectoras. «Estás a salvo, Alice», le susurró al oído, acercándose a ella en la penumbra de la habitación. «Nadie te va a lastimar. Estoy aquí. Te tengo». Su voz, profunda y resonante, pareció atravesar la bruma de la fiebre. Poco a poco, los músculos tensos de la joven comenzaron a ceder.
Sus manos dejaron de luchar y se relajaron dentro del agarre de Elías. Un silencio pesado volvió a instalarse en la habitación, interrumpido únicamente por el ulular del viento afuera y la respiración aún agitada de la enferma. Elías se quedó mirando su rostro dormido, iluminado débilmente por la luz del pasillo. Sabía que la batalla apenas estaba comenzando, que las próximas horas serían críticas. La neumonía era una sentencia despiadada en aquellas condiciones, pero mientras la sostenía de las manos, el viudo de 40 años hizo una promesa silenciosa, no solo a la mujer que tenía enfrente, sino a sí mismo. No iba a perderla. Se negaba rotundamente a dejar que la muerte le arrebatara otra vida bajo su propio techo. Iba a luchar por ella con la fuerza que no supo encontrar años atrás. La tormenta rugía con una furia implacable contra las paredes de la vieja casa de madera, como si la naturaleza misma estuviera empeñada en derribar aquel refugio aislado. El viento aullaba entre los árboles del bosque cercano, emitiendo un sonido agudo y desgarrador que se colaba por cada rendija del tejado. En el interior de la habitación de invitados, la batalla que se libraba era mucho más silenciosa, pero infinitamente más desesperada. Elías no se había movido de la silla de roble situada junto a la cama en las últimas 6 horas. La única luz provenía de una pequeña lámpara de aceite de cristal opaco, cuya llama temblorosa proyectaba sombras alargadas y danzantes sobre el rostro pálido y perlado de sudor de Alice. El calor que emanaba el cuerpo de la joven de 24 años era alarmante. La fiebre no cedía, consumiendo sus escasas reservas de energía con una voracidad despiadada. Su respiración se había convertido en un siseo corto, rápido y superficial, un esfuerzo agónico que hacía que su pecho se elevara y cayera de forma irregular. Cada vez que una punzada de tos sacudía su fragilidad, Elías sentía que una mano invisible le estrujaba el corazón. La neumonía avanzaba, alimentándose de la desnutrición y el desgaste físico extremo que la muchacha había padecido durante los meses previos a su llegada a la granja. El hombre de 40 años hundió el paño de algodón en el cuenco de agua fría, lo exprimió con manos firmes y ásperas y lo colocó con infinita delicadeza sobre la frente ardiente de Alice. Ella emitió un gemido sordo e inarticulado, moviendo la cabeza de un lado a otro, atrapada en las garras de un delirio febril que la transportaba a lugares oscuros de su pasado. Elías le tomaba la mano constantemente, sintiendo el pulso acelerado bajo la piel casi translúcida de su muñeca. Murmuraba palabras de aliento, frases inconexas y suaves promesas de seguridad, esperando que el tono grave y pausado de su voz lograra penetrar la bruma del sufrimiento y le sirviera como un ancla en medio de aquella tempestad física y mental. Hay noches en la vida que parecen no tener fin, madrugadas oscuras donde el miedo nos susurra al oído que no seremos capaces de soportar el peso de la incertidumbre. Si alguna vez has velado el sueño de alguien a quien amas, si conoces la angustia de esperar a que la fiebre baje y la respiración se calme, te pido que te suscribas a este canal. Aquí valoramos profundamente esos actos de amor silencioso. Me gustaría mucho que me dejaras un comentario contándome desde qué ciudad o país nos acompañas en esta historia, porque saber que estamos unidos en la comprensión de estos dolores humanos nos hace más fuertes a todos. Las horas se arrastraban con una lentitud tortuosa. Elías sentía el peso del cansancio acumulado en los hombros, un dolor sordo en la base del cuello, pero su mente permanecía en un estado de alerta absoluta. El fantasma de su esposa, el recuerdo vívido de otra cama, de otra noche idéntica llena de impotencia, rondaba por la habitación, intentando sembrar la semilla de la derrota en su espíritu. Recordaba el olor a medicina inútil, el silencio final, el vacío ensordecedor que le siguió. Pero al mirar el rostro de Alice, al ver cómo sus dedos se aferraban débilmente a la manta, una oleada de determinación fiera y protectora barrió con los fantasmas del pasado.
Se negó a aceptar la pérdida una vez más. Se levantó, avivó el fuego de la pequeña estufa de hierro de la habitación y preparó una nueva infusión concentrada de corteza de sauce y hierbas amargas. Alice la llamó, levantando su cabeza con suma precaución, deslizando su brazo fuerte por debajo de los hombros de ella. Alice, escúchame. Tienes que tragar esto. Te ayudará a combatir el fuego. Por favor, abre un poco los labios. La joven apenas reaccionó, pero el instinto básico de supervivencia y la persistencia suave del hombre lograron que tomara un par de sorbos del líquido oscuro. El líquido bajó por su garganta irritada, arrancándole una nueva y dolorosa ráfaga de tos, pero Elías se mantuvo allí, sosteniéndola, frotando su espalda con movimientos circulares hasta que el espasmo cedió. La recostó lentamente sobre las almohadas de plumas, acomodando las gruesas mantas de lana hasta su barbilla. Hacia las 4 de la madrugada, el aullido del viento comenzó a perder intensidad, convirtiéndose en un murmullo lejano y cansado. La nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo exterior con un manto espeso de silencio blanco, aislando la granja por completo de cualquier posibilidad de ayuda externa. Fue en ese momento de quietud profunda cuando Elías notó el cambio. La respiración de Alice, que hasta entonces había sido un silbido caótico, comenzó a espaciarse, volviéndose imperceptiblemente más profunda y rítmica. El hombre acercó su rostro al de ella. El calor irradiaba con menos violencia. Tocó su frente y, para su inmenso alivio, sintió la humedad fresca del sudor que anuncia la ruptura de la fiebre. El cuerpo de la joven, tras una lucha titánica contra la infección y el frío, finalmente había comenzado a ceder. Sus músculos, antes tensos y agarrotados por los escalofríos, se relajaron de golpe, hundiéndose en el colchón en un abandono total. Elías cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo y tembloroso, un sonido cargado de todo el terror contenido durante la noche. Se dejó caer pesadamente contra el respaldo de la silla, sintiendo que sus propias fuerzas lo abandonaban en el instante preciso en que el peligro inminente desaparecía. Sin poder evitarlo, el agotamiento lo venció y se quedó profundamente dormido en esa posición incómoda, manteniendo una de sus manos descansando protectoramente sobre el borde de la cama. La luz de la mañana tardó en abrirse paso a través de los cristales escarchados de la ventana. Cuando finalmente lo hizo, era una claridad pálida y lechosa, el reflejo de la inmensa cantidad de nieve acumulada en el exterior. Alice abrió los ojos con suma lentitud. Sentía el cuerpo pesado como el plomo, sin fuerza siquiera para levantar un brazo. Le dolía cada músculo, cada hueso, y su garganta estaba seca como papel de lija. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar la vista y comprender dónde se encontraba. El techo de madera oscura, las paredes limpias, el olor a humo de leña y a hierbas medicinales. Entonces giró la cabeza levemente hacia la derecha. Allí estaba Elías. Dormía en la silla, con el cuello en un ángulo doloroso, su abrigo de lana echado sobre los hombros y los rasgos de su rostro maduro relajados por primera vez. Las ojeras profundas marcaban su piel, testimonio irrefutable de la vigilia prolongada. Alice lo observó en completo silencio. Los retazos confusos de la noche anterior comenzaron a ordenarse en su mente. Recordó el frío insoportable, la sensación de estar ahogándose, el pánico ciego. Y en medio de toda esa oscuridad, recordó una voz grave, unas manos fuertes que no la dejaron caer, que apartaron el cabello de su rostro, que la obligaron a beber. A veces, la vida nos golpea con tanta dureza que perdemos la fe en la bondad humana, creyendo que el egoísmo es la única regla que rige el mundo. Pero de repente, un desconocido nos ofrece su tiempo, su desvelo y su cuidado absoluto sin pedir absolutamente nada a cambio. Si alguna vez has experimentado ese tipo de gracia inmerecida, si alguien te sostuvo cuando sentías que te hundías, por favor, dale me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que restauran la esperanza.
Y te invito a que compartas este enlace con esa persona que alguna vez fue tu faro en la oscuridad, para recordarle lo importante que fue para ti. Una lágrima cálida resbaló por la mejilla de Alice, humedeciendo la almohada. Era una mezcla de gratitud abrumadora y una confusión profunda. En sus 24 años de vida, la supervivencia siempre había dependido exclusivamente de ella misma. Había aprendido a base de golpes que confiar en los demás era un riesgo mortal, que toda ayuda venía acompañada de un precio oculto y doloroso. Sin embargo, aquel hombre que dormía a su lado, un viudo solitario que la había encontrado escondida como un animal asustado en su propiedad, había pasado la noche entera luchando contra la muerte por ella. ¿Por qué? La pregunta resonaba en su mente exhausta, carente de respuestas. Un pequeño ruido en la puerta rompió el silencio. El perro viejo entró con pasos lentos y cojeantes, deteniéndose a los pies de la cama. Apoyó el hocico sobre la manta y soltó un suspiro profundo, mirando a Alice con sus ojos sabios y oscuros. Elías despertó de sobresalto al escuchar al animal. Se enderezó rápidamente, frotándose el rostro con las manos y parpadeando para alejar el sueño. Su mirada se dirigió instintivamente hacia la cama, y sus ojos se encontraron de lleno con los de Alice. «Estás despierta», murmuró él, y una sonrisa genuina, casi imperceptible pero inmensamente cálida, suavizó las líneas de su rostro cansado. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera pasado un tren por encima», respondió ella. Su voz era apenas un hilo áspero, carente de fuerza, pero la lucidez había regresado a sus ojos marrones. Intentó moverse para sentarse, pero un quejido de dolor escapó de sus labios cuando sus músculos protestaron. «No, no intentes moverte todavía», la detuvo Elías, levantándose al instante y acercándose a ella. «Tu cuerpo ha librado una guerra esta noche, la fiebre ha bajado, pero estás extremadamente débil. Necesitas reposo absoluto y mucha hidratación». «Usted no durmió en toda la noche», observó Alice, mirándolo con una intensidad que incomodó ligeramente al hombre de campo, poco acostumbrado a ser el centro de atención. «Se quedó aquí conmigo. No iba a dejarte sola mientras ardías en fiebre, Alice», respondió él con naturalidad, como si salvarle la vida a una desconocida fuera la tarea más cotidiana del mundo. «Voy a ir a la cocina a prepararte un caldo suave. Tienes que recuperar fuerzas. No te muevas de esta cama, es una orden». Las siguientes 48 horas fueron un limbo de letargo y cuidados constantes. La tormenta amainó, dejando la granja sepultada bajo un metro de nieve deslumbrante que reflejaba la luz del sol invernal. Elías se dividía entre sus obligaciones vitales con los animales, abriendo caminos a pala en la nieve, y el cuidado meticuloso de su invitada. Le preparaba sopas nutritivas, infusiones calientes, y se aseguraba de mantener el fuego encendido día y noche para que el frío no volviera a filtrarse en la habitación. La dinámica entre ellos comenzó a transformarse en el espacio reducido de aquella habitación. La intimidad forzada por la enfermedad derribó las primeras barreras de la desconfianza. Alice, incapaz de valerse por sí misma en los primeros días, tuvo que aceptar la humillación de ser alimentada a cucharadas, de que él la ayudara a incorporarse para beber, de depender de su fuerza física para cosas elementales. Elías realizaba cada tarea con un respeto absoluto, manteniendo la distancia adecuada, sin hacer preguntas invasivas, ofreciendo su presencia sólida y silenciosa. «Siento ser una carga tan grande», le dijo Alice en la tercera tarde, mientras él recogía la taza vacía de la mesita de noche. Ya podía sentarse apoyada en las almohadas, y un levísimo rubor había regresado a sus mejillas. «Tiene su propio trabajo, sus animales, su vida, y ahora tiene que cuidarme como a una niña». Elías se detuvo, sosteniendo la taza, y la miró desde la puerta. La luz dorada del atardecer iluminaba la habitación. «El trabajo siempre va a estar ahí»,
La nieve siempre va a caer y los animales siempre tendrán hambre, dijo él con tono pausado. Pero la vida de una persona importa más que cualquier rutina. Además, esta casa llevaba mucho tiempo en silencio. Un poco de compañía, aunque venga acompañada de preocupación, no me hace daño. Es en la vulnerabilidad donde construimos los puentes más fuertes hacia el corazón de los demás. Aceptar que necesitamos ayuda no nos hace débiles, nos hace humanos. Si resuenas con este sentimiento, si alguna vez has tenido que tragar tu orgullo para dejar que alguien más cuide de tus heridas, no olvides activar la campanita de notificaciones. En este canal, Historias Narradas, creamos un espacio seguro para explorar estas emociones que nos definen. Escribe en los comentarios alguna vez en la que te sentiste cuidado. Me tomaré el tiempo de leer tus experiencias. A medida que avanzaba la semana, la mejoría de Alice se hizo evidente. El hambre regresó con fuerza y sus ojos recobraron ese brillo vivaz que la desnutrición y el miedo habían ocultado. Comenzó a levantarse por breves periodos, caminando lentamente por la habitación, apoyándose en los muebles. Usaba prendas que Elías había encontrado en baúles antiguos, ropas de lana que le quedaban grandes, pero que la mantenían abrigada. Una mañana, decidida a no permanecer inútil por más tiempo, salió de la habitación apoyándose en las paredes del pasillo. Elías estaba en el salón principal, de espaldas a ella, concentrado en reparar un viejo arnés de cuero frente a la luz de la ventana. Alice se quedó en el umbral, observándolo en silencio. Admiraba la precisión de sus manos grandes, la fuerza contenida en sus hombros, la calma profunda que parecía emanar de su ser. Era un hombre marcado por la tristeza. Ella podía verlo claramente en la forma en que sus ojos se perdían a veces en el vacío, pero había transformado ese dolor en una fortaleza compasiva. Intentó dar un paso hacia el salón sin sostenerse, pero sus piernas, aún débiles por los días de cama y la enfermedad, le fallaron. Sus rodillas cedieron y soltó un pequeño grito de sorpresa al sentir que caía hacia adelante. Elías soltó el arnés y se giró con una rapidez felina, un reflejo condicionado por la alerta constante de los últimos días. En dos grandes zancadas, cruzó el salón y la atrapó antes de que su cuerpo golpeara las duras tablas de madera del suelo. Sus brazos fuertes la rodearon por la cintura, sosteniéndola firmemente contra su pecho. El impacto dejó a Alice sin aliento. Sus manos se aferraron instintivamente a la camisa de franela del hombre, sintiendo la dureza de sus músculos bajo la tela y el latido fuerte y constante de su corazón. Por un instante infinito, el mundo pareció detenerse. La respiración agitada de la joven chocaba contra el cuello de Elías. La proximidad física, repentina e inesperada, generó una tensión eléctrica en el aire, una vibración que no tenía nada que ver con el miedo o la enfermedad. Elías miró hacia abajo, encontrándose con los ojos marrones de Alice, dilatados por la sorpresa. A esa distancia, podía ver las pequeñas pecas dispersas sobre su nariz, la curva suave de sus labios, la fragilidad de su cuello. A sus 40 años, había creído que esa clase de sacudida en el pecho, ese calor repentino y desconcertante, era algo que pertenecía al pasado, una puerta cerrada para siempre. Sin embargo, tener a esa mujer joven entre sus brazos, sintiendo su calor, su respiración, la vida palpitando en ella gracias a sus propios cuidados, despertó un instinto primordial y una ternura abrumadora que lo dejó completamente desarmado. El amor no siempre llega como una tormenta ruidosa. A veces se instala en silencio, en los espacios vacíos que la soledad ha dejado atrás, en el calor de un abrazo inesperado que nos salva de caer. Si esta historia te está conmoviendo, si sientes que la conexión entre Elías y Alice traspasa la pantalla, te invito a suscribirte al canal. Es completamente gratis y me ayudas enormemente a seguir creando estos guiones extensos y detallados para ti.
Deja en los comentarios tu opinión sobre la decisión de Elías de ayudarla. ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? «Te tengo», murmuró él, con la voz un poco más ronca de lo habitual, sin aflojar el agarre. «¿Estás bien?» Alice asintió lentamente, incapaz de apartar la mirada. La vergüenza de su debilidad desapareció de golpe, devorada por una sensación completamente nueva. Sentirse segura en los brazos de un hombre era una experiencia inédita en su vida reciente. No había violencia en la fuerza de Elías, solo una protección férrea, una muralla inexpugnable, detrás de la cual ella podía, por fin, dejar de huir. «Mis piernas me fallaron», logró articular, bajando la vista, consciente del calor que le subía por las mejillas. Quería caminar un poco, no quería seguir postrada. Elías la ayudó a enderezarse, pero no la soltó del todo, manteniendo una mano firme en su brazo para garantizar su equilibrio. La guió con lentitud hacia el gran sofá de cuero frente a la estufa a leña y la ayudó a sentarse. «La paciencia es difícil cuando uno quiere recuperar su vida, Alice», dijo él, sentándose en la mesa de centro, justo frente a ella, quedando a la misma altura de sus ojos. «Pero apresurarse solo te hará retroceder. Tu cuerpo necesita tiempo. Roma no se construyó en un día y la salud no se recupera en una semana de invierno». Ella lo miró, acariciando la manta de lana que él le había colocado sobre las piernas. El silencio se prolongó, pero ya no era un silencio cargado de tensión, sino de confort. El crepitar de los troncos quemándose en la estufa era el único sonido en la gran casa de campo. «Elías», comenzó Alice, con un tono titubeante, buscando las palabras adecuadas. «Usted nunca me ha preguntado por qué estaba en su galineiro. Nunca me ha preguntado de quién me escondía ni qué he hecho». El hombre suspiró, frotándose las manos ásperas. Miró el fuego por un segundo antes de volver su atención a ella. «Dije que no haría preguntas, y cumplo mis promesas. Lo único que me importaba era que no murieras congelada en mis tierras», respondió él, con una sinceridad inquebrantable. «El pasado de una persona le pertenece solo a ella. Cuando estés lista para hablar, si es que algún día lo estás, yo escucharé. Pero no tienes que pagar tu estadía aquí con confesiones dolorosas». La comprensión de este hombre, su respeto absoluto por sus límites, conmovió a Alice hasta lo más profundo. En un mundo donde todo tenía un precio, él le ofrecía un refugio incondicional. «Solo quiero que sepa que no soy una mala persona», susurró ella, con la voz quebrada por la emoción contenida, sintiendo la necesidad imperiosa de justificarse, de asegurarle que no había salvado a un monstruo. «Cometí errores, confié en las personas equivocadas. Alguien intentó hacerme mucho daño para obligarme a saldar una deuda que no era mía. Tuve que escapar con lo puesto. Caminé durante semanas, durmiendo en graneros, en cunetas, robando algo de pan, cuando el hambre me nublaba la vista. Solo quería desaparecer». Elías asintió en silencio, absorbiendo el peso de sus palabras. La imagen de esta joven frágil enfrentándose sola a la brutalidad del mundo le revolvió el estómago. Extendió su mano, un gesto lento y pausado para no asustarla, y cubrió las pequeñas manos entrelazadas de ella con la suya. El contraste de su piel curtida contra la palidez de las manos de la muchacha era evidente, pero el calor que transmitió fue el mismo bálsamo que la había salvado noches atrás. Todos merecemos una segunda oportunidad, un lugar donde podamos dejar nuestras cargas y simplemente respirar sin miedo a ser juzgados. Si crees en el poder de la redención y en la capacidad de empezar de nuevo, ayúdame compartiendo este video con un amigo o familiar. Tu interacción es el motor de nuestro canal, Historias Narradas. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta y suscríbete para continuar apoyando este espacio de reflexión. «Ya desapareciste del peligro, Alice», sentenció él,
y su voz sonó como un juramento solemne en la penumbra de la sala. Aquí nadie va a buscarte. Las carreteras están cerradas por la nieve y estamos a kilómetros de la ciudad más cercana. Estás a salvo. Cuando la primavera llegue y los caminos se abran, tú decidirás qué quieres hacer con tu vida. Hasta entonces, esta es tu casa. Las lágrimas acudieron a los ojos de la joven, pero esta vez no trató de ocultarlas. Dejó que fluyeran libremente, purificando las heridas de su alma asustada. Apretaba la mano de Elías con fuerza, aferrándose a su promesa, aferrándose a ese ancla que la mantenía atada a la cordura y a la esperanza. Los días siguientes transcurrieron con una rutina nueva y extrañamente reconfortante. Alice, cada vez más fuerte, comenzó a asumir pequeñas tareas en la casa. Preparaba el café por las mañanas, cocinaba almuerzos sencillos con las provisiones que Elías guardaba en la despensa y mantenía la casa impecable. Elías, por su parte, se sorprendía a sí mismo silbando melodías antiguas mientras cortaba leña o limpiaba los establos. El silencio sepulcral que había dominado su existencia durante 5 largos años había sido reemplazado por el sonido suave de los pasos de ella, por el aroma de la comida recién hecha, por la visión de una ropa pequeña secándose frente al fuego. Una noche, mientras compartían una cena humilde a la luz de las velas, porque la tormenta había dañado el cableado eléctrico que alimentaba la zona, una nueva atmósfera se instaló entre ellos. Afuera, el invierno seguía siendo amo y señor, pero en el interior de esa casa de madera, un deshielo silencioso y profundo estaba teniendo lugar. Las miradas se sostenían un segundo más de lo necesario. Los roces accidentales, al pasar un plato, enviaban corrientes eléctricas que ambos fingían ignorar. A sus 40 años, Elías sabía que el terreno que estaban pisando era peligroso. La diferencia de edad, el trauma reciente de ella, su propio corazón lleno de cicatrices. Sabía que debía mantener la distancia, ser el protector, el cuidador, el hombre razonable. Pero cuando Alice lo miraba por encima del borde de su taza de té, con esos ojos agradecidos y llenos de una devoción silenciosa, Elías sentía que los muros de su fortaleza emocional se resquebrajaban, amenazando con derrumbarse por completo y dejar a la vista un deseo y una necesidad de amar que él creía enterrados bajo la nieve del tiempo. Y lo más aterrador de todo era darse cuenta de que, tal vez, Alice estaba dispuesta a recoger cada uno de esos pedazos. El invierno comenzó a ceder su furia, pero la nieve seguía cubriendo los campos como un manto grueso e impenetrable, aislando la granja del resto del mundo. El silencio blanco del exterior contrastaba con la vida vibrante que ahora llenaba las paredes de la vieja casa de madera. Han pasado 3 semanas desde la noche en que la fiebre amenazó con arrebatarle el último aliento a la joven y la transformación era absoluta. Alice ya no era la sombra aterrada que se escondía entre las gallinas. Con cada día que pasaba, su cuerpo recuperaba la fuerza perdida y su espíritu, antes marchito por el miedo, comenzaba a florecer bajo el cuidado silencioso y constante de Elías. La cocina se había convertido en su refugio personal. Esa mañana, el aroma a pan recién horneado y a café fuerte inundaba cada rincón del hogar. Alice amasaba la harina con movimientos rítmicos, sintiendo la textura suave entre sus dedos, disfrutando de la simpleza de una tarea que la anclaba al presente. Llevaba puesto un vestido sencillo de algodón grueso que había encontrado en uno de los baúles antiguos, ajustado a su cintura con un cinturón de cuero improvisado. Su cabello oscuro, ahora brillante y limpio, caía en ondas sueltas sobre sus hombros. Tarareaba una melodía suave, una canción que creía haber olvidado pero que había resurgido de las profundidades de su memoria en medio de aquella paz recién descubierta. A veces, el amor más profundo y verdadero no nace de la pasión desmedida, sino de la gratitud inmensa y del respeto absoluto por el dolor del otro.
Cuando dos almas rotas se encuentran en medio de la tormenta, pueden construir un refugio indestructible. Si sientes que esta historia resuena con tus propias vivencias, te invito a suscribirte a este canal y a activar la campanita. Aquí, en Historias Narradas, creamos un espacio seguro para explorar los laberintos del corazón humano. Me haría muy feliz saber desde qué ciudad o país me estás escuchando hoy. Deja tu ubicación en los comentarios para sentir que esta gran familia sigue creciendo sin fronteras. El sonido pesado de las botas de Elías en el porche interrumpió la melodía de Alice. La puerta principal se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire helado y al hombre de 40 años, con los hombros cubiertos de copos blancos y las mejillas enrojecidas por el esfuerzo físico de palear la nieve. Se sacudió el abrigo con vigor, colgándolo en el perchero de la entrada, y caminó hacia la cocina frotándose las manos enguantadas para recuperar el calor. Al entrar, se detuvo en el umbral, cautivado por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. «Ese olor podría revivir a un muerto», dijo Elías con una voz grave que resonó con una calidez inusual. Una sonrisa genuina, libre de las sombras del pasado, iluminó su rostro cansado. «Creo que mis habilidades culinarias han quedado oficialmente obsoletas desde que tomaste el control de esta cocina, Alice». Ella se giró, limpiándose las manos manchadas de harina en el delantal blanco, y le devolvió la sonrisa. Sus ojos marrones brillaban con una luz nueva, una mezcla de confianza y de un afecto que crecía cada día de manera desbordante. «Usted salvó mi vida con caldos de pollo y té de hierbas amargas», respondió ella, acercándose a la estufa para servirle una taza grande de café humeante. «Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que coma algo de pan fresco después de trabajar toda la mañana en la nieve. Siéntese, por favor. Está helado». Elías tomó asiento en la mesa de madera robusta, envolviendo sus manos grandes alrededor de la taza caliente que ella le ofrecía. Sus dedos se rozaron por una fracción de segundo, un contacto fugaz que, sin embargo, envió una corriente eléctrica imperceptible a través de ambos. Él retiró la mano con lentitud, aclarando su garganta, intentando mantener la compostura de un hombre maduro que sabe que camina sobre hielo fino. Alice se volvió a la mesada para terminar de amasar, pero la tensión suave y magnética entre ellos permaneció flotando en el aire denso de la cocina. La convivencia diaria había difuminado las líneas entre el salvador y la rescatada. Ya no eran el viudo solitario y la joven prófuga. Eran un hombre y una mujer compartiendo el mismo techo, respirando el mismo aire, descifrando los silencios del otro. Elías la observaba en secreto mientras ella limpiaba, mientras leía un libro frente al fuego, mientras acariciaba al perro viejo que ahora la seguía a todas partes como si fuera su dueña legítima. Cada gesto de Alice desarmaba un poco más la fortaleza que él había construido durante 5 años. Sentía una necesidad visceral de protegerla, pero también descubría, con un terror silencioso, un deseo profundo de hacerla suya, de borrar los fantasmas de su pasado con el calor de sus propias manos. El miedo a amar de nuevo es una de las prisiones más crueles que la mente puede crear. Creemos que al cerrar nuestro corazón nos protegemos del sufrimiento, sin darnos cuenta de que nos estamos negando la posibilidad de volver a vivir. Si alguna vez has luchado contra ese temor paralizante, te animo a dejar tu experiencia personal en los comentarios. Leer tus palabras ayuda a otros a comprender que no están solos en sus batallas. Y por favor, no olvides dejar tu me gusta en este video para que YouTube comparta esta reflexión con quienes más lo necesitan hoy. Esa misma tarde, el cielo se despejó por completo, revelando un azul intenso y frío que lastimaba los ojos. Alice decidió explorar una de las habitaciones contiguas al salón principal, un cuarto que Elías rara vez abría y que ella solo conocía por la puerta de roble macizo siempre cerrada.
aprovechando que él estaba en el granero reparando unas herramientas, giró el pomo de bronce con cuidado. La puerta cedió con un gemido suave, revelando un espacio que parecía detenido en el tiempo. Era un estudio de costura. El aire olía a lavanda seca y a papel viejo. Había una máquina de coser antigua sobre una mesa de madera tallada, rodeada de canastos rebosantes de hilos de colores, retazos de telas finas y patrones de papel amarillento. En las paredes colgaban pequeños cuadros bordados a mano con una delicadeza exquisita. Alice caminó despacio por la habitación, sintiendo que invadía un santuario sagrado. Todo allí hablaba de una mujer meticulosa, creativa y profundamente amada. Todo allí gritaba el nombre de la esposa difunta de Elías. Sobre la mesa, junto a la máquina de coser, descansaba una caja de madera con incrustaciones de nácar. Movida por una curiosidad respetuosa, Alice levantó la tapa ligeramente. En su interior encontró decenas de fotografías en blanco y negro y algunas en colores desteñidos. Fotografías de un Elías mucho más joven, con el rostro sin las marcas del sufrimiento, riendo a carcajadas mientras abrazaba a una mujer hermosa de cabello claro y sonrisa radiante. En las imágenes se veía la granja llena de luz, las paredes recién pintadas, la vida latiendo en cada rincón. Era su lugar favorito en el mundo. La voz profunda de Elías a sus espaldas la hizo dar un pequeño salto. Alice giró rápidamente, sintiendo que la sangre abandonaba su rostro por la vergüenza de haber sido descubierta husmeando en el dolor ajeno. Él estaba de pie en el umbral, con una expresión ilegible, los hombros ligeramente caídos y la mirada fija en la máquina de coser. «Yo lo siento muchísimo», se apresuró a decir ella, cerrando la caja con manos temblorosas y dando un paso atrás. «No debí entrar aquí. La puerta no tenía llave y la curiosidad me venció. Le juro que no quería ser invasiva, Elías. Perdone mi atrevimiento». El hombre de 40 años levantó una mano para detener sus disculpas y avanzó hacia el interior de la habitación con pasos lentos y pesados. No había enfado en su rostro, solo una melancolía inmensa, un océano de tristeza que de repente parecía haber desbordado sus propios límites. «No tienes que disculparte, Alice», murmuró él, pasando los dedos ásperos por el borde de la mesa de madera, como si acariciara un recuerdo. Han pasado 5 años desde que ella cruzó esa puerta por última vez. La cerré pensando que, si conservaba todo exactamente como ella lo dejó, tal vez el dolor no dolería tanto. Pero el dolor no se encierra bajo llave. Simplemente se queda ahí, esperando en la oscuridad. Enfrentar los fantasmas del pasado requiere una valentía inmensa. A veces, necesitamos que alguien más entre en nuestra oscuridad para poder encender de nuevo la luz y darnos cuenta de que la vida sigue su curso. Si conoces a alguien que está atravesando un duelo difícil, que siente que su mundo se ha detenido, te pido de corazón que compartas este video con esa persona. Un simple mensaje puede ser el abrazo que su alma necesita. Y recuerda suscribirte para no perderte el desenlace de esta historia de redención. Alice lo observó en silencio, sintiendo un nudo apretado en la garganta. Por primera vez desde que se conocieron, las tornas habían cambiado. Él no era la roca inquebrantable que la había salvado de la tormenta. Era un hombre herido, sangrando por una herida invisible que el tiempo se había negado a cerrar. Sin pensar en las consecuencias, guiada únicamente por un instinto de empatía profunda, se acercó a él. «Ella era hermosa», susurró la joven de 24 años, mirando las fotografías asomando por el borde de la caja. «Y se nota que usted la amaba con toda su alma. La forma en que la miraba en esas fotos es la mirada de un hombre que ha encontrado su hogar». Elías cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso, un sonido roto que desgarró el silencio del estudio. Se la llevó una enfermedad silenciosa, rápida y despiadada,
confesó él, con la voz rasposa por el esfuerzo de contener la emoción. Me pasé meses viéndola consumirse en esa misma cama donde tú estuviste, y no pude hacer absolutamente nada. Todo el trabajo duro de mi vida, todas mis fuerzas, no sirvieron de nada frente a su último aliento. Cuando la enterré bajo el gran roble del patio trasero, enterré también la mitad de mi cordura. Alice acortó la distancia que los separaba hasta quedar a escasos centímetros de él. Levantó la mano con timidez y la apoyó suavemente sobre el antebrazo del hombre, sintiendo la tensión de sus músculos bajo la camisa. «Pero usted no murió, Elías», le dijo ella, con una voz llena de una firmeza suave. «Usted siguió respirando, siguió cuidando de esta tierra. Y cuando la vida le puso delante a una desconocida medio muerta de frío y de miedo en su propio galineiro, usted no apartó la mirada. Usted luchó por mi vida con la misma fuerza que creía haber perdido. Usted me salvó de la oscuridad». Elías abrió los ojos y bajó la mirada hacia ella. Los ojos marrones de Alice estaban fijos en los suyos, rebosantes de lágrimas contenidas y de una devoción tan pura que le cortó la respiración. En ese instante preciso, comprendió que el destino, con su ironía cruel y maravillosa, había enviado a esa joven rota a su puerta no solo para que él la curara, sino para que ella lo obligara a perdonarse a sí mismo por un fracaso que nunca estuvo en sus manos evitar. El silencio que se instaló entre ellos dejó de ser el silencio del luto para convertirse en el preludio de algo inmensamente vital. Elías levantó su mano grande y pesada y con una delicadeza que contradecía su aspecto rudo, acarició la mejilla pálida de Alice. Su pulgar rozó la línea de su mandíbula, limpiando una lágrima solitaria que amenazaba con caer. Ella no retrocedió. Al contrario, cerró los ojos y se inclinó hacia el tacto de él, buscando ese calor desesperadamente, rindiéndose por completo a la seguridad que solo esos brazos le ofrecían. «Eres tan joven, Alice», murmuró él, con un tono lleno de tormento y de anhelo contenido. «Tienes toda la vida por delante. Yo soy un hombre desgastado, lleno de sombras y de inviernos pasados. No tengo derecho a retenerte aquí, ni a pedirte que compartas este silencio conmigo». Ella abrió los ojos, revelando una determinación fiera que él no había visto antes. Sus manos subieron por el pecho ancho del hombre, aferrándose a la solapa de su camisa como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. «Usted no entiende nada», respondió ella, con la voz temblando por la intensidad de sus propios sentimientos. «Antes de llegar a esta granja, yo no tenía vida, solo sobrevivía. Corría sin mirar atrás, esperando que la muerte me alcanzara en cualquier recodo del camino. Usted no me está reteniendo, Elías. Usted me ha dado el primer lugar en el mundo donde quiero quedarme por voluntad propia. Usted es el único invierno que deseo conocer. Ver a dos personas rotas encontrar el coraje para reconstruirse juntas es un testimonio poderoso de la resiliencia del espíritu humano. El amor no siempre es un camino de rosas. Muchas veces es la decisión valiente de sostener las piezas rotas del otro hasta que vuelvan a encajar. Si esta declaración de amor te ha emocionado tanto como a mí, te invito a darle me gusta a este video. Tu apoyo nos permite seguir creando guiones extensos y profundos. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que la diferencia de edad y los traumas del pasado son un obstáculo insuperable para el amor verdadero? Las palabras de Alice rompieron la última cadena que mantenía atado el corazón del hombre de 40 años. La barrera invisible que él se había impuesto para protegerla y para protegerse a sí mismo se desmoronó por completo. Elías bajó el rostro, cerrando la escasa distancia que los separaba, y unió sus labios con los de ella en un beso que empezó siendo tímido, casi reverencial, cargado del miedo de quien toca algo sagrado por primera vez en años.
Pero en cuanto Alice respondió al contacto, abriendo ligeramente los labios y enredando sus dedos en el cabello castaño, salpicado de canas en la nuca de él, la timidez se transformó en una necesidad abrumadora. El beso se profundizó, volviéndose urgente y desesperado. Era el choque de dos soledades inmensas, encontrando por fin el final de su exilio. Elías la rodeó con sus brazos fuertes, atrayéndola contra su pecho con una fuerza posesiva, pero inmensamente tierna, como si temiera que ella pudiera desvanecerse en el aire si la soltaba. El mundo exterior, con su nieve infinita y sus tormentas heladas, dejó de existir. En ese cuarto lleno de recuerdos ajenos, ellos estaban creando los suyos propios. La respiración agitada, el roce de las pieles buscando calor mutuo, el latido desbocado de dos corazones sincronizados en una misma frecuencia. Alice sintió que las últimas capas de terror y desconfianza se derretían bajo el fuego innegable de ese hombre. Se sintió amada de una manera adulta, real y profunda, sin condiciones ni amenazas ocultas. Cuando finalmente se separaron para recuperar el aliento, mantuvieron las frentes unidas, con los ojos cerrados, asimilando la magnitud del paso que acababan de dar. Ya no había vuelta atrás. La línea que separaba al cuidador de la paciente había sido cruzada, y lo que quedaba al otro lado era un territorio inexplorado e intimidante, pero rebosante de promesas. «Me aterra lastimarte», confesó Elías en un susurro ronco, acariciando la espalda baja de la joven con movimientos circulares que la hacían estremecer. «Me aterra no ser suficiente para borrar todo el daño que otros te han hecho». «Ya lo ha hecho», respondió ella, mirándolo directamente a los ojos con una claridad absoluta. «El dolor de mi pasado no desaparece mágicamente, pero a su lado pierde todo su poder. No le pido que sea perfecto, Elías. Solo le pido que no me suelte». «No lo haré», juró él, besando su frente con una solemnidad absoluta. «Nunca más». A partir de ese día, la dinámica en la granja cambió para siempre. La intimidad que nació en el estudio de costura se trasladó a cada rincón de la casa. Compartían la misma cama grande de hierro forjado, buscando el calor del otro en las frías noches de invierno, entrelazando las piernas bajo las gruesas mantas de lana. Se despertaban abrazados, con la certeza de que el silencio de la casa ya no era opresivo, sino el lienzo perfecto para escribir una nueva historia. Elías rejuveneció. La sonrisa, que antes era una rareza en su rostro curtido, se volvió una invitada constante. Alice, por su parte, floreció de una manera espectacular. La mujer pálida y esquelética que había encontrado en el galineiro meses atrás había desaparecido, dando paso a una joven llena de vida, con curvas suaves y un brillo constante en la mirada. El amor verdadero tiene esa capacidad milagrosa de nutrir el cuerpo y curar el alma al mismo tiempo. El invierno comenzó a retirarse lentamente, dejando que los primeros brotes verdes asomaran tímidamente entre los parches de nieve derretida. La primavera amenazaba con llegar, y con ella la apertura de los caminos hacia la ciudad. Una mañana, mientras Elías reparaba la cerca del patio delantero, Alice experimentó un mareo repentino que la obligó a sentarse en los escalones del porche. Una náusea fuerte revolvió su estómago vacío, pero en lugar de miedo, una corazonada profunda e instintiva se instaló en su pecho. Se llevó las manos al vientre, a un plano, y una lágrima de asombro absoluto resbaló por su mejilla. El destino, en su infinita sabiduría, les estaba preparando la prueba de amor más grande de todas, pero también la confirmación de que la vida siempre, inevitablemente, encuentra la manera de abrirse paso entre la muerte. El deshielo comenzó con una lentitud casi imperceptible, como si la tierra misma estuviera despertando de un sueño profundo y doloroso. Las gruesas capas de nieve que habían mantenido a la granja aislada del resto del mundo durante meses empezaron a ceder ante la insistencia tibia del sol de primavera.
El sonido constante del agua goteando desde los tejados de madera, escurriéndose por los canalones oxidados y formando pequeños arroyos en la tierra oscura, se convirtió en la nueva melodía que envolvía el hogar de Elías. Adentro, en el corazón de esa casa, que alguna vez fue un sepulcro de memorias silenciadas, otra clase de primavera estaba abriéndose paso con una fuerza arrolladora. Alice se encontraba de pie en el porche delantero, envuelta en un chal de lana fina que Elías le había regalado semanas atrás. El aire aún conservaba un filo helado, pero ya no cortaba la respiración ni paralizaba los huesos. Ella acariciaba su vientre, todavía plano bajo la tela de su vestido, con una mezcla de reverencia y un temor reverencial que le aceleraba el pulso. Habían pasado varios días desde aquella mañana en la que el mareo y la náusea la asaltaron en las escaleras. Lo que al principio confundió con una recaída de su debilidad pasada, pronto se reveló en su mente con la claridad absoluta que solo el instinto femenino posee. No estaba enferma, estaba albergando vida. A veces, la vida nos entrega sus milagros más grandes, justo cuando creemos que nuestro invierno será eterno. La capacidad del ser humano para renacer de sus propias cenizas, para transformar el terror en esperanza y la soledad en una cuna para el futuro, es el misterio más hermoso de nuestra existencia. Si alguna vez has experimentado un giro del destino que cambió tu tristeza por una alegría inesperada, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí, en Historias Narradas, honramos esos momentos de luz. Me encantaría que me dejaras en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas hoy para saber hasta dónde llegan estas reflexiones sobre el corazón humano. El secreto latía dentro de ella, llenándola de una energía vibrante, pero también de una ansiedad paralizante. ¿Cómo reaccionaría Elías? A sus 40 años, él era un hombre que había hecho las paces con la soledad, un viudo que había enterrado la posibilidad de formar una familia bajo el gran roble del patio trasero. Había abierto su casa para salvar a una joven de 24 años que huía de la violencia del mundo, y en el proceso habían encontrado un amor profundo, maduro y sanador. Pero un hijo era algo completamente distinto. Un hijo significaba futuro, significaba un compromiso inquebrantable con el mañana. Alice temía que la noticia fuera demasiada luz para unos ojos que se habían acostumbrado a la penumbra durante 5 largos años. Esa tarde decidió que no podía guardar el secreto por más tiempo. El peso de la alegría necesitaba ser compartido. Preparó la cena con un esmero particular, eligiendo los ingredientes con las manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado contra sus costillas. Asó un pollo con hierbas del huerto que apenas comenzaban a brotar, horneó pan fresco y sirvió vino en las 2 copas de cristal que Elías reservaba para ocasiones que nunca llegaban. Cuando escuchó los pasos firmes del hombre acercándose por el pasillo, Alice sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Elías entró en la cocina, deteniéndose en seco al ver la mesa arreglada, las velas encendidas y el rostro pálido, pero inmensamente hermoso de la mujer que le había devuelto el alma al cuerpo. Se acercó a ella lentamente, con esa mirada profunda y escrutadora que parecía leer cada uno de sus pensamientos. «¿Estamos celebrando algo, Alice?», preguntó él, con la voz grave y teñida de una ternura que la hizo estremecer. «Huele a día de fiesta, pero el calendario dice que es un martes común y corriente». «Para nosotros, Elías, ya no hay días comunes y corrientes», respondió ella, intentando mantener la voz firme mientras le indicaba la silla de madera frente a ella. «Por favor, siéntate. Hay algo que necesito decirte». El tono de su voz borró la sonrisa del rostro del hombre. La sombra de un viejo terror cruzó por sus ojos oscuros. Elías tomó asiento, apoyando ambas manos sobre la mesa, con los músculos de los brazos en tensión, preparándose para recibir un golpe. Pensó en los hombres de los que ella huía. Pensó en la enfermedad que semanas atrás casi se la arrebata. «¿Qué sucede?», inquirió él, inclinándose hacia adelante. «Estás pálida.
¿Te sientes mal? ¿Alguien ha venido a la granja mientras yo estaba en el campo oeste? Alice negó con la cabeza rápidamente, extendiendo sus manos a través de la mesa para tomarlas de él. El contraste de sus dedos pequeños y suaves contra las palmas callosas y curtidas de Elías seguía siendo su ancla en la realidad. No, Elías, nadie ha venido. Estamos solos. Y no estoy enferma, susurró ella, tomando una bocanada de aire tembloroso. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos marrones, desdibujando la figura del hombre que amaba. Es solo que nuestro silencio se ha terminado para siempre. Vamos a tener un hijo. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto, denso, cargado de una electricidad que parecía detener el tiempo mismo en el interior de la cocina. Elías dejó de respirar. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en el rostro empapado en lágrimas de Alice. El reloj de pared marcaba los segundos, pero para el hombre de 40 años, el universo entero se había reducido al eco de esa frase resonando en su mente. Vamos a tener un hijo. Muchas veces, los hombres somos educados para contener nuestras emociones, para ser la roca inamovible frente a las tempestades, y olvidamos que la verdadera fortaleza también reside en permitirnos llorar de felicidad absoluta. Si crees que la vulnerabilidad es un acto de valentía, te animo a compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Ayúdame a romper esos viejos moldes dejando tu me gusta. Y cuéntame en los comentarios si alguna vez una noticia hermosa te dejó completamente sin palabras, paralizado por la inmensidad del momento. Lentamente, Elías soltó las manos de Alice. Ella sintió una punzada de pánico en el pecho, un miedo atroz a ser rechazada, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra de disculpa, el hombre apartó la silla de madera con brusquedad, levantándose de golpe. Dio la vuelta a la mesa con pasos inseguros, casi tambaleantes, como si el suelo bajo sus botas hubiera perdido solidez. Al llegar junto a ella, no dijo nada. Simplemente cayó de rodillas sobre el suelo de terracota. Alice sollozó al sentir los brazos fuertes de él rodeando su cintura, enterrando su rostro en el vientre de ella. Los hombros anchos de Elías comenzaron a sacudirse en un llanto silencioso, profundo y desgarrador, un llanto que venía desde las entrañas mismas de su ser. Estaba llorando por la esposa que perdió, por los años de vacío, por la tumba que había cavado en su propia alma, pero sobre todo estaba llorando por la vida que ahora germinaba bajo la tela de aquel vestido. El milagro de la redención se manifestaba en esa nueva vida. «Un hijo», murmuró él contra la tela, con la voz quebrada en 1000 pedazos de gratitud. «Dios mío, Alice, me has dado el mundo entero de regreso. Me has devuelto la vida». Ella hundió los dedos en el cabello castaño y canoso del hombre, acariciándolo, llorando con él. En ese abrazo de rodillas en el suelo de una cocina campesina, todas las heridas del pasado terminaron de cicatrizar. El miedo a los perseguidores de Alice, el terror a la soledad de Elías, todo quedó sepultado bajo el peso abrumador del amor incondicional que ahora los unía. A partir de esa noche, la transformación de la granja cobró un ritmo frenético e ilusionado. La primavera estalló en todo su esplendor, vistiendo los árboles de un verde vibrante y llenando los prados de flores silvestres. Pero el cambio más drástico ocurrió dentro de la casa. Elías, impulsado por una energía que creía extinta en su juventud, se dedicó a restaurar cada rincón del hogar para recibir al nuevo integrante de la familia. Una mañana soleada, Alice lo encontró de pie frente a la puerta del estudio de costura, la habitación sagrada que había permanecido intacta durante 5 años. Elías sostenía una caja grande de cartón en sus manos. Cuando ella se acercó, temiendo que el proceso de limpiar el pasado le estuviera causando dolor, él se giró y le ofreció una sonrisa serena, libre de las cadenas de la melancolía. «Esta habitación tiene la mejor luz de toda la casa durante la tarde», explicó él,
mirando hacia las grandes ventanas por donde entraban los rayos dorados del sol. Es cálida y está protegida del viento del norte. Creo que es el lugar perfecto para construir la cuna. Alice sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que significaba ese paso para él. ¿Estás seguro, Elías?, preguntó ella suavemente, acariciando su brazo. No quiero que sientas que estás borrando su memoria. Ella fue importante. Ella construyó este hogar contigo. El hombre dejó la caja sobre la vieja mesa de madera y tomó el rostro de Alice entre sus manos, mirándola con una devoción que le quitó el aliento. Ella siempre será parte de la historia de esta tierra, Alice. Pero esta casa ya no es un museo para los que se fueron, sentenció él con firmeza y paz. Esta casa es un nido para los que están por llegar. Limpiar esta habitación no es olvidar, es hacer espacio para la esperanza. Es elegir la vida. Hacer las paces con nuestro pasado no significa borrar a las personas que amamos, sino acomodar su recuerdo en un lugar de nuestro corazón que nos permita seguir avanzando sin culpa. Cuando abrimos las ventanas del alma para que entre aire fresco, descubrimos que tenemos una capacidad infinita para volver a amar. Si este acto de soltar el dolor para abrazar el futuro te ha emocionado, por favor, dale me gusta a este relato. Tu interacción es vital para que nuestro canal Historias Narradas siga produciendo estos contenidos extensos y profundos que nos tocan el alma. Las semanas transcurrieron con una placidez que Alice jamás había imaginado posible. Su cuerpo comenzó a cambiar, ensanchándose con una belleza redonda y plena. Los mareos matutinos dieron paso a un apetito voraz y a un cansancio dulce que la obligaba a descansar en el sofá del porche durante las tardes cálidas. Elías la cuidaba con una dedicación que rozaba la veneración. Ya no era el cuidado urgente y desesperado de aquella noche de invierno en la que luchaba contra la neumonía. Ahora era un cuidado tierno, lleno de paciencia y anticipación. Le preparaba infusiones de hierbas dulces, masajeaba sus pies hinchados al final del día y pasaba horas enteras con la cabeza apoyada en el regazo de ella, hablando en susurros contra su vientre, contándole al bebé que crecía allí las historias de la granja, el nombre de los caballos y cómo era el sonido del río en verano. Alice lo escuchaba, acariciando su rostro, maravillada de que aquel hombre fuerte y curtido por el sol y la tragedia pudiera albergar una ternura tan infinita. A veces, mientras observaba a Elías trabajando a lo lejos en los campos, Alice reflexionaba sobre su propio viaje. Pensaba en la joven aterrada que se había escondido entre las gallinas, temblando de frío, desnutrida, convencida de que el mundo entero era un lugar hostil y despiadado. Pensaba en los meses de huida, en el terror constante a ser encontrada por quienes querían hacerle daño. Sin embargo, en aquel rincón olvidado del mundo, rodeada de montañas y bosques, había encontrado una fortaleza inexpugnable. El miedo a sus perseguidores se había desvanecido por completo, reemplazado por la certeza absoluta de que el hombre que dormía a su lado cada noche derribaría el mundo entero antes de permitir que alguien la lastimara a ella o a su hijo. Una tarde de finales de primavera, cuando el calor comenzaba a anunciar la llegada inminente del verano, Elías tomó a Alice de la mano y la guió hacia la parte trasera de la casa. Caminaron despacio, disfrutando de la brisa cálida que mecía la hierba alta. El vientre de Alice ya era prominente, una curva hermosa que ella sostenía instintivamente con su mano libre. El destino de su caminata era el gran roble centenario que se alzaba en el límite de la propiedad, el lugar donde descansaban los restos de la primera esposa de Elías. Al llegar, se detuvieron frente a la sencilla lápida de piedra gris, que ahora estaba rodeada de margaritas silvestres y césped recién cortado. Elías soltó la mano de Alice por un momento, se arrodilló sobre la tierra y arrancó un par de malas hierbas que habían crecido cerca de la piedra. Su rostro estaba tranquilo, desprovisto de la angustia que lo había atormentado durante 5 años.
Alice se mantuvo a un par de pasos de distancia, concediéndole el respeto de la privacidad, pero él giró la cabeza y le tendió la mano, invitándola a acercarse. «No tienes que quedarte atrás», le dijo él en voz baja. «Quiero que estés aquí». Alice se acercó con cuidado, apoyando su mano sobre el hombro ancho de Elías. Él tomó aire profundamente, mirando las letras grabadas en la piedra, y comenzó a hablar con una voz serena y clara, como si estuviera conversando con una vieja amiga que lo escuchaba desde la sombra de las ramas. «Vine a darte las gracias», comenzó el hombre de 40 años, y sus palabras flotaron en el aire cálido de la tarde. «Durante mucho tiempo, creí que mi vida había terminado el mismo día que cerraste los ojos. Viví en un invierno eterno, castigándome por no haber podido salvarte, cuidando de esta tierra solo por inercia, esperando mi propio final. El amor que sana no compite con el amor que se fue. Lo respeta, lo honra y lo transforma en un cimiento más fuerte para construir el mañana. La madurez emocional de comprender que en un corazón humano hay espacio para todas las etapas de nuestra historia es un regalo inestimable. Si sientes que esta escena captura la esencia verdadera del perdón y la paz interior, te invito a dejar en los comentarios la bandera de tu país. Saber que personas de todo el mundo comparten estos mismos valores nos une de una manera muy especial. Y no olvides suscribirte para seguir descubriendo historias con esta profundidad psicológica. Elías apretó la mano de Alice y continuó su monólogo silencioso hacia el pasado. Pero la vida es terca, y el amor tiene formas extrañas de encontrarnos cuando más perdidos estamos. Quiero que sepas que he dejado de sufrir. He encontrado a alguien que me enseñó a respirar de nuevo. Se llama Alice, y ella trajo consigo el milagro que tanto anhelábamos y que no pudimos tener. Él acarició suavemente el vientre abultado de la joven que estaba a su lado. Vamos a tener un hijo. Voy a ser padre. Sé que desde donde estés, sonríes por nosotros. Vine a decirte que estoy bien, que por fin estoy en paz, y que esta es la última vez que vengo a llorarte, porque a partir de hoy solo tengo tiempo para celebrar la vida. Alice sintió que las lágrimas emborronaban su vista. Se inclinó ligeramente y con un hilo de voz añadió su propia ofrenda a la mujer que descansaba bajo la tierra. «Gracias por haberlo amado primero», susurró ella. «Gracias por haber cuidado de él para que, un día, él pudiera cuidar de mí. Le prometo que lo haré feliz todos los días de su vida». Elías se puso en pie, besó la frente de Alice con una devoción profunda y, tomándola del brazo con firmeza protectora, le dio la espalda a la tumba. Juntos emprendieron el camino de regreso hacia la casa de madera, dejando atrás el cementerio de su pasado. Los fantasmas, los miedos, las huidas y los lutos quedaron enterrados para siempre bajo la sombra del viejo roble. Lo único que importaba ahora caminaba hacia adelante, bañado por la luz dorada del atardecer. Esa misma noche, después de la cena, se sentaron juntos en el amplio sofá del porche. El aire era tibio y olía a jazmín y a tierra fértil. La oscuridad del campo estaba iluminada por un manto infinito de estrellas brillantes. Alice tenía la cabeza apoyada en el hombro de Elías, mientras él rodeaba sus hombros con un brazo y mantenía la otra mano descansando, grande y protectora, sobre el vientre de ella. Estaban sumidos en un silencio confortable, escuchando el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. Ya no había urgencia, no había peligro, no había frío que combatir. Solo existía la certeza rotunda de que habían construido un santuario inexpugnable, forjado a base de compasión, respeto y un amor incondicional que había nacido en la noche más oscura de sus vidas. De repente, bajo la mano grande y áspera de Elías, la piel del vientre de Alice se tensó y un golpe suave, rítmico y certero empujó contra su palma. El hombre abrió los ojos con asombro, conteniendo la respiración, y giró el rostro para mirar a Alice.
Ella lo observaba con una sonrisa radiante, iluminada por la luz pálida de la luna, y sus ojos marrones brillaban con lágrimas de pura y absoluta felicidad. «Te está saludando», murmuró ella, cubriendo la mano de él con la suya, sintiendo una nueva y enérgica patada desde el interior de su ser. Sabe que su padre está aquí. Elías cerró los ojos y apoyó la frente contra la de la joven madre, dejando escapar un suspiro que contenía todas las promesas del mundo. El viudo solitario que había perdido la fe en el mañana y la muchacha asustada que creía no merecer el amor, habían logrado lo impensable. Habían convertido un Galineiro helado en el primer peldaño hacia la salvación. Aún faltaban semanas para que el llanto de un recién nacido llenara las paredes de aquella casa de madera. Pero la verdadera vida, la que importa, la que se niega a rendirse ante la adversidad, ya había triunfado rotundamente en sus corazones. Las historias de amor más grandes rara vez comienzan con un cuento de hadas. A menudo nacen en el barro de nuestras propias tragedias, en los momentos donde somos más vulnerables y parecemos no tener nada que ofrecer. Elías y Alice nos recuerdan que nadie está lo suficientemente roto como para no merecer ser amado y que ninguna casa está lo suficientemente vacía como para no poder volver a llenarse de luz. Cuando elegimos la compasión por encima del miedo, le damos permiso a la vida para sorprendernos con sus milagros más hermosos. Te doy las gracias infinitas por haberme acompañado hasta el final de este viaje emocional. Si esta historia te ha tocado el corazón de alguna manera, te pido que te suscribas al canal y actives la campana para no perderte nuestras próximas narraciones. Comparte este video con alguien que necesite saber que, sin importar cuán duro sea el invierno que esté atravesando, su primavera también llegará. Y antes de despedirnos, me encantaría leer tu reflexión final en los comentarios. ¿Crees que el dolor del pasado nos hace personas más sabias y preparadas para valorar el amor verdadero cuando finalmente llama a nuestra puerta? Te leo. Hasta la próxima historia.